Erik Hamburger Erikson, mejor conocido como Erik Erikson, nació en Frankfurt am Main en 1902, psicoanalista estadounidense de origen alemán. Estudió arte en su juventud y conoció a Anna Freud, por influencia de la cual se estableció en Viena y se vinculó al movimiento psicoanalítico, trabajando con niños de diversas reservas indias. Erik Erikson, sintiéndose como un extraño con su lucha personal para desarrollar un sentido de identidad que alimentó su interés en el desarrollo psicosocial, de pequeño era un niño cabello rubio, de ojos azules, criado en una familia y comunidad judía. Su apariencia nórdica hizo que sus compañeros judíos se metieran con él. Sin embargo, en la escuela primaria sucedía a la inversa y lo molestaban por su religión judía. De joven viajó por Europa como artista errante. Mientras estuvo en Viena, Anna Freud lo entrenó en psicoanálisis, especializándose en psicoanálisis del niño, recibiendo un certificado de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Luego emigra en 1933 a Estados Unidos, cambiándose el nombre para obtener la ciudadanía en 1939 de Hamburger por Erikson. Trabajó en la Universidad de Harvard y posteriormente en la de Yale, dedicándose en este periodo en la influencia de la cultura y la sociedad sobre el desarrollo del niño, y es considerado como uno de los representantes de la tendencia culturalista del psicoanálisis. En su teoría de la personalidad afirma que todo ser vivo tiene un plano básico de desarrollo y a partir de este plano que se agregan las partes. Y este principio, según el autor, se explica en tres procesos complementarios. El primero, que es el principio biológico de la organización de los sistemas de órganos que constituyen un cuerpo. El segundo, que es el proceso psíquico que organiza la experiencia individual de la síntesis del yo. Y el tercero, que es el proceso social de la organización cultural e interdependencia de las personas, presupone que la persona se desarrolla de acuerdo con etapas estructuralmente organizadas y conforme a sus disposiciones y capacidades internas. La perspectiva de Erik Erikson fue organizar una visión del desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona humana, extendiéndolo en el tiempo, de la infancia a la vejez, en los contenidos psicosociales, psicosexuales y organizándolo en 8 estadios. Las 8 etapas de vida. A cada etapa, si es exitosa, se agrega algo al ego. Erik se refiere a los logros del ego como fuerzas del ego. A medida del crecimiento del niño, hay cambios en la potencialidad y capacidad, pero también un aumento en su vulnerabilidad a sufrir daño. En la primera es la infancia y confianza contra desconfianza de 0 a 18 meses, y es la esperanza. El segundo es la autonomía, contra vergüenza y duda, de 18 meses a 3 años, y es la voluntad. La tercera es la edad de juego, la iniciativa contra culpa, de 3 años a 5 años, y es determinación. La cuarta es edad de juego, laboriosidad contra inferioridad, de 5 a 13 años, y es competencia. Adolescencia, identidad contra confusión de papeles, de 13 a 21, y es fidelidad. La sexta, adulto temprano. Intimidad contra aislamiento, de 21 a 39 años, es amor. Adulto medio, generatividad contra estancamiento, de 40 a 65 años. Y adulto tardío, integridad del ego contra desesperación, de 65 años en adelante. En conclusión, este autor plantea una teoría y un proceso bastante completo, hablando del entorno y la cultura en la que el individuo se desenvuelve y las experiencias por las que pasa, y quién es o qué tiene el papel de eso importante en nuestra vida, como un impacto a corto o largo plazo en la personalidad del desarrollo de cada persona y sus etapas de vida. Algunos constructos importantes que ya mencionamos son los determinantes psicosociales, principios epigénicos. Alfred Adler, nacido en Viena el 7 de febrero de 1870, fue un médico y psicoterapeuta austriaco, fundador de la escuela conocida como psicología individual. Fue un colaborador de Sigmund Freud y cofundador de su grupo, pero se apartó de él en 1911 al divergir sobre distintos puntos de la teoría psicoanalítica. Él recibió amenazas del régimen nazi y emigró a Estados Unidos en 1985. Se recibió de médico en la misma universidad de Freud y revolucionó las teorías de él mismo. Fue el primer gran representante de la psicología psicodinámica en cuestionar grandes dogmas de las teorías de Freud y construyó un enfoque más centrado en el poder creador del individuo consciente de sus poderes y limitaciones. Adler creía que la personalidad se desarrolla a través del esfuerzo del individuo por superar debilidades físicas, un esfuerzo al que le llamó compensación. Creía que este estilo de vida emerge a los 4 o 5 años de edad. La psicología individual dice que él busca la toma de conciencia en el individuo que somos capaces de mejorar y con su modelo busca ver qué aportamos al mundo, a la sociedad, aprendiendo de nuestros errores y establecimiento de metas a logros de vida.
Adler creía que los seres humanos no están equipados para sobrevivir como seres solitarios. Consideraba la vida como una lucha difícil desde el nacimiento, que exige aprender muchas cosas y superar muchos obstáculos. Durante la lucha, el individuo frecuentemente sufre inseguridad debido a la incapacidad de adaptarse o enfrentarse a la situación, hablando de complejo de inferioridad. Postula una única pulsión o fuerza motivacional detrás de todos nuestros comportamientos y experiencias. Con el tiempo, su teoría se fue transformando y pasando a llamarse a este instinto afán de perfeccionismo, afán de superioridad, se refiere al deseo de ser mejor, e incluye también la idea de ser mejores que otros, más que ser mejor en nosotros mismos. Luego intentó utilizar el término más en referencia a afanes más insanos o neuróticos. Para Adler, todas las neurosis pueden considerar como una cuestión de interés social insuficiente. Se hizo una distinción en 3 tipos, basándose en los diferentes niveles de energía que utilizaban. El primer tipo es el dominante. Desde su infancia, estas personas desarrollan una tendencia a ser agresivos y dominantes con los demás. El segundo tipo es erudito y son sujetos sensibles que han desarrollado una concha a su alrededor que les protege, pero deben apoyarse en los demás para solventar las dificultades de la vida. Y el evitativo, estos son los que tienen el nivel más bajo de energía y solo pueden sobrevivir si evitan lo que es vivir. A diferencia, el tipo socialmente útil sería la persona sana, el que tiene tanto energía como interés social. En conclusión, este autor habla muy bien acerca de los conceptos y desarrollos revolucionando ciertos postulados de Freud. De igual manera abarca más sobre el individualismo, como todo un lado de la psicología y que vaya desarrollando desde las edades más tempranas, que suelen atender a estar siempre, ya que son situaciones cíclicas. Como lo mencionó en sus constructos, lo cual juega un papel muy importante, sus aportes y teorías forman un gran rol para psicólogos y es muy interesante que él haya sido pionero en la teoría adleriana. Como mencioné, sus constructos más importantes son el carácter, complejo de inferioridad y conflicto ante la situación real del individuo y sus aspiraciones, el yo ideal, yo creativo, metas, estilos de vida, principios motivacionales y tipología. Fue una psicóloga alemana que representó el neofreudismo y la psicología femenina. Karen Danielsen nació en una aldea cerca de Hamburgo, Alemania, el 16 de septiembre de 1885. No fue la primogénita y desde pequeña envidió a Bernd, su hermano mayor. También lo envidiaba porque era hombre, cuando se consideraba que las mujeres eran inferiores. Su padre era religioso, dominante, autoritario, pausado y callado. En cambio, su madre era más flexible. Karen, aun cuando deseaba desesperadamente recibir el amor y la atención de su padre, él la intimidaba. Con su madre representó el papel de una hija que la idolatraba y hasta los 8 años fue una niña modelo, apegada a ella y obediente. En la pubertad, Karen le daba a su hermano manifestaciones de afecto, pero éste las rechazaba porque las veía vergonzosas. Su rechazo demostró ser aplastante para Karen, así que decidió que, si no podía obtener amor y seguridad, se vengaría de sus sentimientos de inadecuación y falta de atractivo físico. En 1906, Karen Danielsen ingresó a la Escuela de Medicina en Freiburg, una de las pocas escuelas alemanas de medicina que admitía mujeres. Ahí fue donde conoció a su futuro esposo Oskar Horney, que en 1909 se casaron. Aunque los primeros años de matrimonio fueron sumamente difíciles, y en total tuvieron 3 hijas. Además de que Karen sufría ataques de llanto, dolores de estómago y fatiga crónica. Después el matrimonio llegó a su fin en 1927 después de 17 años. Cuando comprendió que esas relaciones poco duraderas no aliviaban su depresión ni otros problemas emocionales, decidió someterse al psicoanálisis. Aunque sin ningún éxito, se fue por el autoanálisis y el concepto adleriano de la compensación de los sentimientos de inferioridad influyó mucho en Horney. Una de las últimas cosas que hizo fue que de 1932 a 1952 formó parte del cuerpo docente de institutos psicoanalíticos de Chicago y Nueva York. Y su muerte se dio el 4 de diciembre de 1952. Pasando ahora a su teoría, primero se debe de saber que era un modelo psicosocial, y ella determinaba que la seguridad de los niños se debía al trato que le dan sus padres. Cuando no le demuestran ternura y amor, debilitan la seguridad
o la impiden. El niño puede sentir la necesidad de reprimir la hostilidad que engendran las conductas que le hacen sentirse menos a causa de la indefensión y temor a los padres. Necesidad de amor verdadero o sentimientos de culpa, que ahí la culpa también es una razón por la cual el niño reprime la hostilidad. Esta hostilidad reprimida manifiesta en el estado que Horney llamó ansiedad básica. En la niñez procuramos protegernos de la ansiedad básica de 4 maneras: ganando afecto y amor, siendo sumisos, conquistando poder y alejándonos. Basándose en el trabajo con sus pacientes, llegó a la conclusión de que se podían agrupar en 3 categorías, cada una indicativa de las actitudes del individuo hacia su persona y hacia otros, y llamó a esto tendencias neuróticas, las cuales son personalidad complaciente, personalidad agresiva y personalidad desapegada. Ya para terminar, Karen Horney afirmó que todas las personas construimos una imagen de nosotros mismos que puede estar basada en lo real o no real. Esto comienza cuando las reacciones de los padres hacia sus hijos son incongruentes e indiferentes. Les hacen sentir a lo que se conoce su yo real despreciado. Aunque los niños por fuerza empiezan a hacer una reconstrucción defensiva de su imagen de su yo real despreciado a una imagen del yo idealizado o el yo ideal. El yo ideal se convierte en una solución neurótica absoluta, ya que hace realidad la imagen fantasiada por medio de la cual pueden resolverse todos los problemas y superarse todas las dificultades. Por último, está el yo real, que alberga todo el potencial para el crecimiento y la salud, que es la claridad y profundidad de sus propios sentimientos, pensamientos, deseos e intereses. El último psicólogo que veremos en este video es Gordon Allport, que su modelo era humanista y fue de los primeros psicólogos en estudiar la personalidad. Nació en 1897 en Montezuma, Indiana. Fue el más pequeño de 4 hermanos. La fe y las prácticas religiosas de la madre dominaban el hogar. Era demasiado pequeño para jugar con sus hermanos mayores, pero Allport también estuvo aislado de otros niños fuera del ámbito familiar. Se consideraba hábil en la expresión oral, no así en los deportes, así que en los pocos amigos que tenía se esforzaba mucho por ser el centro de atención. Y debido al aislamiento y rechazo que sufrió de niño, desarrolló sentimientos de inferioridad que trató de compensar esforzándose por destacar. A finales del verano de 1915 presentó su solicitud para ingresar a la Universidad de Harvard y fue aceptado. Tomó cursos de psicología, pero en ese tiempo no era su intención dedicarse a esa profesión. Después de graduarse, durante un año, Allport formó parte del cuerpo docente de Robert College en Estambul, Turquía, y más adelante aceptó una beca de la Universidad de Harvard para estudios de posgrado en psicología. En su viaje de regreso a Estados Unidos hizo una escala en Viena para ver a uno de sus hermanos. Estando ahí, visitó también a Sigmund Freud, que en respuesta lo llamó después atrevimiento inmaduro. Después de su experiencia con Freud, sugirió que los psicólogos harían bien en dar pleno reconocimiento a los motivos manifiestos antes de explorar el inconsciente. Después de 2 años de estudio, Allport obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard en 1922. Su tesis fue un estudio experimental de los rasgos de la personalidad. Al final estuvo cerca de 40 años en Harvard, donde realizó investigaciones de la personalidad y la psicología social, y fue profesor de varias generaciones de estudiantes. Y su muerte fue el 9 de octubre de 1967. Basando su teoría, él decía que la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y pensamiento característico. Para eso dio a conocer los rasgos de la personalidad, que son características distintivas que rigen la conducta, que de hecho lo dividió en rasgos comunes, que son referencia a una cultura, y los rasgos individuales poniéndoles el nombre de disposiciones personales. Estas disposiciones personales se dividen en rasgos, los cuales están los rasgos cardinales, que tienen mayor peso en el modo de ser de cada persona.
De ahí los rasgos centrales, que son unos cuantos rasgos sobresalientes que describen el comportamiento de una persona, pero depende del contexto, es como nos vamos a desarrollar en el rasgo. Por último están los rasgos secundarios, que son los menos importantes y que uno puede mostrar de un modo discreto y de manera irregular. Allport utiliza el latín proprium para designar el yo o el sí mismo. Para esto dijo que el proprium se dividía en 7 etapas, desde la infancia hasta la adolescencia, y estas son las etapas. Presentándose en los primeros 3 años de vida, el yo corporal es donde el niño tiene conciencia de su vida y distingue su cuerpo de los objetos del entorno. Después pasa a la identidad del sí mismo. Aquí es donde el niño comprende que su identidad permanece intacta a pesar de los numerosos cambios que se está registrando. A la edad entre los 4 y 5 años surge el autoestima, donde el niño aprende a sentir orgullo por sus logros, pues se desarrolla cuando descubre que puede hacer cosas sin ayuda. De ahí pasa a la extensión del sí mismo. Aquí el niño se da cuenta que los objetos y las personas forman parte de su mundo. De ahí pasa a la autoimagen, donde el niño crea una imagen real e idealizada de su persona y de su conducta. Puede ser para satisfacer o no las expectativas de sus padres. Entre la edad de 6 a 12 años se presenta el sí mismo, donde los niños aplican la razón y la lógica a la solución de los problemas cotidianos. Por último, en la adolescencia se presenta el esfuerzo del propión, donde el joven empieza a formular planes y metas a largo plazo. Algo interesante de Gordon Allport es que decía que la meta suprema y necesaria de la vida no consiste en atenuar la atención como aseguraba Freud, sino en aumentarla, de modo que nos impulsa a buscar nuevas sensaciones y retos.